texto literario, ¿ya? Partamos diciendo que lo que es una biografía. Una biografía es la narración de la vida de una persona, lo cual hace este género, ¿verdad?, literario muy popular en el mercado editorial del mundo entero. Dicha historia suele ser contada por una tercera persona, conocedora o estudiosa de la vida del biografiado, o incluso por este último. Puede ser, ¿no es cierto?, una autobiografía, ¿ya? En el fondo, la palabra biografía no necesariamente tiene que ver con literatura. Puede ser, por ejemplo, la biografía de tipo, una biografía de tipo laboral, ¿verdad? Una biografía de tipo social. En muchos colegios, por ejemplo, tienen lo que se llaman los anuarios. Anuario, ¿verdad? Generalmente se saca un anuario en la promoción que está saliendo de cuarto medio, ¿ya? Y ahí incluyen, uno le llaman biografía, otro le dicen semblanza, más o menos como un perfil de una persona. Eso también se le denomina, o se le puede denominar en un momento dado biografía. Ahora, desde el punto de vista literario, la biografía ya implica más cosas, como veremos a continuación. Y una de las maneras, como se presenta la biografía, es la variante de la autobiografía, ¿ya? Las biografías son textos literarios ensayísticos y memorialísticos, que se clasifican dentro de los géneros de la no ficción. ¿Por qué género de la no ficción? Porque la biografía, ¿verdad?, puede en un momento dado, y de hecho es así, hablar de más bien de personajes reales, de que existieron, que tienen una existencia más bien completa y concreta, mejor dicho, ¿ya? Por un lado, tiene la importancia histórica, en el sentido que cuentan los éxitos, fracasos, singularidades de la vida de algún personaje histórico relevante. Cuando estamos hablando de una biografía desde el punto de vista literario, ¿verdad?, generalmente estamos en presencia de un personaje conocido. No tendría mucho sentido que realizar una biografía desde el punto de vista literario de un desconocido, por ejemplo. ¿Ya? Generalmente apunta hacia alguien que la gente conozca y que causa interés en conocer su vida, ¿ya? Por otro lado, también cumplen una función educativa y reflexiva, a medida en que el biógrafo, o sea, que la lleva a cabo, elige los momentos más significativos de la vida del biografiado. Los relaciona, dimensiona, critica, extrae determinadas conclusiones. De modo que se trata de más que simplemente relatar la vida de alguien. Porque generalmente, cuando estamos hablando de una biografía de un famoso, de una famosa, ¿verdad?, evidentemente quien hace eso, quien realiza la biografía, tiene un interés, incluso tiene una postura previa a la vida, a la actuación, ¿no es cierto?, de quien está presentando su existencia, su vida, ¿ya? Tiene como una opinión. A veces, por ejemplo, la biografía refrenda, es decir, confirma un poco la opinión preexistente de quien hace la biografía, o a veces, por ejemplo, que sería como lo más valioso en realidad, presenta una biografía sin un preconcepto, es decir, estos son los hechos, ¿ya? Ustedes sacan sus conclusiones, pero es difícil, ¿eh? Por lo general, ¿verdad? O quien hace la biografía de un conocido se muestra como partidario o cercano a ese conocido o conocida, o como detractor también, que está presentando una biografía, pero a lo mejor poniendo énfasis en los aspectos negativos de la persona que está realizando la biografía. Bueno, ahí hay inmediatamente dos ejemplos, ya. Rubén Darío, poeta nicaragüense, avecindado en Chile en el siglo XIX. Ya Rubén Darío fue funcionario de aduana aquí en Valparaíso. De hecho, por ejemplo, en el edificio de la aduana aquí en Valparaíso, ya, al lado de la Plaza Lovero, ¿verdad?, hay una placa. Ya, ¿no es cierto? Aquí en esta oficina trabajó el poeta Rubén Darío ya. Él, ¿no es cierto?, él llega acá, claro, como un desconocido prácticamente, y empieza poco a poco a desarrollar su actuación y práctica literaria, ¿verdad? Incluso se hace amigo del hijo del entonces presidente Balmaceda, el cual le edita un libro, ¿ya? Azul. Gran parte de la temática marítima de ese libro, ¿verdad?, sin duda está inspirado en la vida que Rubén Darío llevó a cabo en Valparaíso, ¿ya? El libro Azul, ¿ya? Bueno, después Rubén Darío, cuando se produce la guerra civil del 91, ¿verdad? 1891, Balmaceda cae, el presidente. Había muerto antes su amigo Pedro Balmaceda. Rubén Darío emigra a Francia, en donde allá se
se convierte en uno de los máximos representantes de una corriente literaria llamada modernismo. El modernismo, ¿verdad? Fue ciertamente una obra, o mejor dicho, un estilo que puso en boga Rubén Darío. Lo que sí, a lo mejor no, mucha gente no conoce, ¿verdad? Que de Rubén Darío, sus primeras obras, o tal vez la primera obra, fue en Chile, ¿cierto? Y vivió en Valparaíso. Y al lado, una biografía, un extracto de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ya? Dice ahí, autodidacta, humanista, gran poeta mexicana. Ella era monja religiosa, ¿ya? Su verdadero nombre era Juana Ramírez de Asbaje, hija ilegítima, considerando el sentido de esa palabra en ese tiempo, digamos, es decir, que sus padres no estaban casados. Nació en San Miguel Nepantla, hoy Estado de México. Aprendió a leer y escribir a los 3 años. Estudió en la biblioteca de su abuelo y a los 8 años escribió una loa eucarística, es decir, una obra de tipo religioso relacionada con la misa. Muy joven viajó a la Ciudad de México, donde estudió latín en solo 20 lecciones. Es decir, de verdad, una dama religiosa, ¿no es cierto?, bastante estudiosa, ¿ya? Recuerden que en ese tiempo no existía la más mínima igualdad educativa para mujeres y hombres, no existía. Fundamentalmente la educación en cuanto al desarrollo de la misma estaba reservada a los hombres y la mujer más bien cumplía un rol familiar, ¿no es cierto?, intracasa, intrahogar. Bueno, Juan Inés, ¿verdad?, de la Cruz, su nombre religioso y también artístico, ¿verdad?, sí pudo tener acceso a buenos estudios y lo que poco se nombra, incluso ahí en la misma biografía no se nombró, es que ella tiene escritos en donde defiende derechos de las mujeres, ¿ya? Por ejemplo, miren, yo siempre cito por lo menos un extracto de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres Necios, ¿ya? En donde, Hombres Necios que acusáis, a ver si tiene aquí una parte. Claro, porque estamos hablando de una época en donde cualquier atisbo, ¿ya? Atisbo, ¿no es cierto?, de elementos feministas, de partida, no existía el concepto de feminismo de partida, parte de esa base. Estamos hablando de, imagínate, murió joven, Juan Inés de la Cruz. Ya voy a leer una parte, ¿ya? Lo tengo aquí en mi mano. Dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que la culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parece quiere el denuedo, parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida Tais y la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Y termina porque es largo, ¿eh? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. O sea, en el fondo, bastante extenso este poema. En el fondo, Juan Inés de la Cruz está señalando que las críticas que el sexo masculino hacía a la mujer en esa época, en el fondo está diciendo, ¿verdad?, que desde su óptica, ¿cierto?, el culpable es el propio hombre. ¿Ya? ¿Por qué dice la parte? ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Ya, ¿por qué yo destaco esto? Porque se nombra poco. Yo diría que yo no he escuchado, digamos, ningún movimiento de lucha de género actual, ni siquiera mencionar el nombre de Juan Inés de la Cruz, porque tiene varios poemas al respecto. Reitero, un mérito que fue esto escrito entre 1651 y 1695. Llama la atención lo joven que falleció esta noble religiosa, ¿ya? Por eso, desde mi punto de vista, fue una precursora del movimiento feminista y lucha de género actual, ¿ya?
Yo no digo, por ejemplo, que su compatriota Frida Kahlo no sea importante, sin duda lo fue, pero desde mi punto de vista debería, ¿cierto?, publicitarse más o bastante, digamos, la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y la biografía, y de hecho ahí parte, ¿cierto?, esta mención, es una instancia que permite un poco conocer la vida de estos dos personajes. Juana Inés de la Cruz, religiosa mexicana, y Rubén Darío, poeta nicaragüense. Ahora, volviendo a la definición de biografía, es la historia de vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, ya consignando sus hechos logrados, fracasos, sucesos relevantes de su vida, así como todo lo que puede interesar de la misma persona. ¿Ya? Una biografía puede puede ser presentada, ¿verdad?, generalmente como una historia con enseñanza, historia de la vida de una persona, pero también a veces, en alguna oportunidad, tomando los hechos reales que pudo hacer o tener participación una determinada persona, ¿verdad? También se le puede, ¿no es cierto?, presentar como un cuento. ¿Ya? Es decir, la vida de una persona a través de un cuento. Ya, pero ahí hay un tema. Cuando eso ocurre, el autor, ¿verdad?, de ese cuento, ¿cierto?, tiene que tener cuidado de con aquellos elementos, ¿cierto?, a lo mejor producto de su imaginación, de su creatividad, no deformen la vida de quien está hablando, ¿ya? Porque cuando si la intención, ¿verdad?, es dar a conocer la vida de un personaje famoso a través de un cuento, obviamente tiene que tener suficientemente cuidado de no deformar la realidad con fantasía literaria, que puede darse el caso, y no están presentando a la larga, ¿verdad?, más bien una obra ficticia que una biografía en sí. Por eso es que no es muy recomendable, por ejemplo, hacer biografía o una cosa que no fue así, de determinados personajes famosos que han sido llevados como su vida a la televisión, ¿verdad?, en series, no sé, estoy pensando en Martín Vargas, Luis Miguel, José José, etcétera. Juan Gabriel, ¿no es cierto? Sí. Después, pero cercanos a estos personajes, Lady Di, ¿cierto? Lady Diana Spencer, ¿no es cierto? Reina de Inglaterra, princesa de Gales, bueno. Claro, siempre después hay polémicas, ¿ya? Si lo que se está viendo obedece a la realidad o qué cosa es cierto o lo que no es cierto. ¿Ves? Yo me acuerdo cuando fue tan famoso en Chile, sobre todo más bien fue famoso casi más bien por la actuación del personaje principal, ¿eh? La forma como Andrés Parra lo interpretó, a Pablo Escobar. Pablo Escobar. Ya, ¿no es cierto? La gente como que se identificó con el personaje, como un tipo más bien bonachón. A ver, Pablo Escobar es uno de los mayores criminales de la historia, muchachos. Entonces, la muerte, dolor que provocó en Colombia fue grande, grande. ¿Te das cuenta? Incluso la misma serie lo muestra, pero la gente se quedó un poco con la genialidad del actor Andrés Parra, que hace un muy buen personaje en ese sentido, ¿ya? Pero vete, ahí hay una deformación, ¿no? Porque la gente como que terminaba como siendo hincha de Pablo Escobar, pues. Cuando con lo que se dio, él dio mucho por su pueblo. Claro, y de hecho lo hizo, pero acompañado de crímenes horribles. Él, con la droga, aparte, por todo el narcotráfico que él hizo, él les prestó plata a su gobierno para que no quedaran en la quiebra, aparte. Claro, claro. Entonces, igual como que lo usaron como un ídolo ahí, como porque salvó a su país también en el momento que estaban en quiebra ellos. Mira, fíjate, correcto, y te voy a decir más. Fíjate que los derechos de imagen de Pablo Escobar, también hay una disputa legal entre hijos y los tíos. Bueno, se llegó un momento dado a decir que, en un momento dado, pues esas camisetas con figuras blanco-negro, ¿no es cierto?, con imágenes, las más vendidas. Mira, pues, Pablo Escobar, Che Guevara, Jesús y Don Ramón. Don Ramón, sí, Don Ramón también va a estar en la lista de los personajes cuyas camisetas más vendidas, ¿verdad?, con ese sistema blanco y negro. Entonces, pero volviendo al tema de la biografía, lo importante es esto, que la biografía ya presente un personaje importante, conocido, ¿cierto?, que sea interés digamos, del lector. Obviamente no se va a mostrar un desconocido, ¿verdad?, que a nadie le importa su vida. Pero lo importante, ¿cierto?, es que haya cierto, no sesgo, celo
periodístico, documental. No se puede llegar, por ejemplo, y decir cualquier cosa en una biografía o en una obra biográfica, ¿verdad? Si queremos, ¿verdad?, presentar la vida del personaje, porque tú puedes ser rebatido. Y así como el periodista tiene que tener fuentes que respalden lo que está diciendo, periodista, ¿verdad?, es así. También, ¿verdad?, un autor biográfico tiene que tener nuestra misma fuente. Ojo, a una biografía, ¿verdad?, puede ser no autorizada. Incluso a veces como un gancho, para que la gente compre el libro, ¿verdad? Colocan, ¿no es cierto?, no sé, pero voy a inventar, ¿ah? Augusto Pinochet, y abajo, biografía no autorizada. Ya. Entonces, ¿qué es lo más probable que uno entienda al leer eso? Que ahí va a encontrar a lo mejor cosas no contadas, o que a lo mejor él no se quiso contar. Por eso a veces se coloca biografía no autorizada, como una biografía independiente. Por ejemplo, el tema de Pablo Escobar, para cerrar eso, miren, hoy día se sabe, por ejemplo, muchas cosas que en la serie, la más famosa que hay varias, de Pablo Escobar, cosas que ahí en la serie salen hechas por Pablo Escobar, en la vida real, ¿verdad?, fueron hechas por cómplices de Pablo Escobar. ¿Ya? Por ejemplo, también en la serie, el personaje, el mariachi, uno de los... Ahí casi, él ya la mariachi, que en la vida real se le decía en el mexicano, ¿ah? Era casi un psicópata. Mucho más cruel, ¿verdad?, que el propio Pablo Escobar, claro. ¿Ah? Pablo Escobar a los 24 años ya tenía la hacienda Nápoli, fue uno de los que más millonarios en Colombia. Claro, es que él se juramentó, le dijo, claro, que a tal edad él iba a ser dueño de su cuanta plata. Claro. El cabro dijo, ya yo a tal edad voy a tener tanto y lo hizo. Claro. Y tuvo mucho más de lo que... Por eso que, gracias Jaime, por eso que, ojo, mira, una historia con enseñanza. Porque, repito, por más simpático nos puede parecer un personaje, ¿verdad? Él hace eso a partir de un acto delictivo. ¿Ya? Entonces, tampoco se puede dejar instalado que la vida de Pablo Escobar o de cualquiera, digamos, de esa índole de Al Capone o lo que sea, es como un ejemplo a seguir, porque eso no es la idea. ¿Te das cuenta? Pasos como educativos como este, ¿no es cierto?, es para mostrar que la educación es un tema de movilidad social y no, digamos, el delito por el delito, ¿ya? Pero, Señor. Pablo Escobar, aparte de ser el delincuente más grande, igual tuvo harto caída en el gobierno. Su mamá igual fue un tipo que fue bien culto y educado para llegar al Senado y saber de la ley política. O sea, a ver, su carrera política propiamente tal, ¿ya? Fundamentalmente iba por el lado de... Él fue diputado suplente y de hecho él justamente llegó al Congreso. Pero ¿por qué salió del Congreso? Porque, ¿verdad? Y por temas de sus negocios sucios. ¿Eh? Entonces, claro, o sea, tampoco su paso por la política, digamos, fue totalmente deseable, ¿ya? Bien, muchachos, recordemos que Pablo Escobar era un ejemplo de biografía, ¿ya? Pues yo lo cito, como cité, por ejemplo, y bueno, con la ayuda de Jaime, la verdad, que siempre gentilmente me colabora. También, por ejemplo, el tema de Pablo. Algo me plantea por WhatsApp la Paloma, no sé si tiene que ver con la clase, o a lo mejor es un tema aparte. Si lo puedes ver, porque a lo mejor no aporta a la clase, a ver. Ah, ¿no puede entrar? ¿Por eso? Ah, ya. Ya, aquí se va a ayudar a Paloma, ya. Entonces, ya, la pregunta formativa, ¿a qué se denomina biografía? Ya, biografía, ¿es usted? ¿Verdad? Ya, ahí tenemos, ¿verdad? Tal vez una pequeña definición, ¿no es cierto? Ya, ahí, por ejemplo, tengo una definición, si usted quiere utilizar esa. ¿Ya? Ya, esa usted puede usar. O, si usted lo desea, la pregunta que es lo que es la biografía, usted también aquí tiene otra. ¿Ya? Uno la puede cortar un poco sin quitarle la esencia de la definición. Pues, ¿eh? Ahí tenemos dos, ¿eh? Ahí tenemos la historia de vida de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, consignando sus hechos logrados, fracasos y sucesos relevantes de su vida. Esa es una. ¿Ya? O esta otra que destaqué acá. ¿Ya? Es la narración de la historia de vida de una persona, lo cual hace este género literario muy popular
en el mercado editorial del mundo entero. Tal vez una diferencia entre ambas, en que esta definición le otorga a la biografía un carácter de género literario. En cambio, la segunda es un relato nomás. ¿Ya? Es un relato. Claro. Si ustedes se fijan, incluso, de acá usted tiene Facebook, ¿tiene? ¿Sí? Ya. Bueno, es que, por ejemplo, donde uno va colocando sus publicaciones, ha tenido varios nombres. Muro en un comienzo, después se llamó biografía, ahora no se llama biografía. Perfil se llama nomás. ¿Ya? Bueno, pero cuando se llamó biografía, en el fondo era ¿por qué motivo? Porque se suponía que en ese espacio uno podía contar algo de la vida de uno. Claro, generalmente uno publicaba otras cosas, de repente noticias, o bueno, canciones, bueno, ¿ya? Pero también se llamó biografía un poco, y esto se relaciona con lo que estamos hablando, ¿verdad? Que uno contaba su vida, o parte de su vida que uno le interesaba que el resto conociera. También de repente se exagera un poco, ¿ah? De repente... ¿Cómo? También. Claro, y también, por ejemplo, todas las redes sociales, en el fondo, tienen la grave peligro, por así decirlo, en que al final uno refleja una parte de lo que uno. Entonces, de repente, por ejemplo, no sé, por determinadas personas que su Instagram, su Facebook, lo utilizan, supongamos, para dar a conocer su pensamiento político, por ejemplo, o su postura deportiva, hasta futbolística. Entonces, quien ve eso, que ve que esa persona constantemente está publicando cosas de su partido, su tendencia política, o su equipo de fútbol, ¿no es verdad? Como que esa persona solo es eso. Y va deformando la visión que uno tenga de esa persona, ¿se dan cuenta? Entonces ahí donde de repente la red social es peligrosa, porque a veces, en mucha oportunidad, nos va generando un elemento, ¿verdad?, demasiado fiel de la persona, ¿ves? Como que la persona fuera de la red social, y no es así, para nada no es así, ¿ya? El ser humano, la esencia del ser humano, ¿verdad?, va más allá de una determinada, de una determinada, ¿cierto?, red social. Evidentemente entretenido, sin duda, sí. En lo personal tengo, a ver, WhatsApp, 2 Facebook, uno docente y otro personal, y Instagram. Esas 4 cosas tengo. Ya, porque el Messenger lo uso muy poco, y ya. Y es necesario, sin duda. Por ejemplo, de contar, ¿verdad? Tengo 3 hijas, y la comunicación diaria con ellas, fundamentalmente con la mayor, es a través de WhatsApp, porque es rápido, ¿verdad? Prácticamente todos los meses me sobran minutos de teléfono, porque no lo ocupo prácticamente. Porque incluso cuando llamo, le llamo por llamada WhatsApp, ¿ya? Que a ese se le va la onda, o sea, usted sabe. Pero bueno, si está en buena calidad, no hay problema. ¿Te das cuenta? Es importante, pero evidentemente la esencia de uno no es cuántos likes te dieron a una foto. Yo de verdad he encontrado viejos y viejas como yo preocupados porque no tenían muchos likes en una foto. Aló, aló. Claro, o sea, si a mí compartir una noticia personal, por ejemplo, mucha gente la vio y está de acuerdo, me tira buena onda, perfecto. ¿A quién no le va a gustar eso? Pero mi esencia personal, ni de ninguno de ustedes, ¿verdad? Es eso, ¿no? Es eso. Así que, bueno, son un tema, ¿verdad?, que son muy propios de la vida actual. ¿Tiene Facebook, Jaime? Sí. Ya. Ahí te agrego. Yo también, porque tengo como 6. Ya. Entonces, cuando a me acuerdo de la clave, ahí le voy a mandar una solicitud. Oye, Jaime, es que un primo mío le pasaba lo mismo. Tenía como 8 Facebook porque se le olvidaba la clave. Y entonces tratar de recuperarla, que es difícil a veces. ¿Ya? Hacia otro mejor. A mí me pasaba lo mismo con el Netflix, que se me han olvidado las claves. Después no los puedo crear. No, después se uno se queda. Correcto. Muy bien, pues. Ahora, ¿qué significa que la biografía tenga una función educativa y reflexiva? Entonces, esa pregunta, ¿verdad? Ya, usted va para acá. Ya, y miren. ¿Ve? Ya, yo diría que hasta aquí. Hasta ahí, ¿no es cierto? Claro. Claro.
Ahí. ¿Eh? Claro. En el fondo que a partir de la vida de un conocido o una conocida, personaje me refiero, uno puede sentir como que esa vida algo te refleja, ¿ya? Algo te refleja. O bien, no sé, para leer la vida a lo mejor de, porque antes hablábamos, ¿verdad? O saliendo de Pablo Escobar, Hitler, por ejemplo, ¿ya? Claro, sin duda, o sea, si una biografía a fondo de Hitler, vamos a escuchar muchos elementos absolutamente antivalóricos, con los cuales me puede servir a mí como reflexión, que no quisiera en mi año de vida como quiebra que mi país cayera en eso, como fue el nazismo, por ejemplo. ¿Ya? Una ideología absolutamente criminal, ¿no es cierto?, que partea de la base que existían seres humanos, ¿verdad?, superiores, otros inferiores, que era justificable por eso matar gente, como el tema del holocausto judío. Entonces, ve para ahí, esa biografía me puede servir para ratificar, o a lo mejor, supongamos una persona que tenga cierta simpatía por el movimiento nazi, o echar a cuestionar un poco. ¿Ya? Ahora, a veces, cuando alguien, por ejemplo, supongamos un joven, ¿verdad? Que es... ¿ah? Ya, yo pensé que nazi, ya, no. Tuviera, por ejemplo, de verdad inclinaciones por el nazismo, nacionalsocialismo. A lo mejor me podría decir, somos profe, pero que esa biografía está sesgada, está llena de mentiras, y a lo mejor no va a creer, porque pasa, ¿ya? Yo recuerdo, por ejemplo, no voy a nombrar candidato para que no sientan que estoy haciendo una propaganda o contra propaganda, pero un candidato, ¿ya? Al tiro, Jaime. Defiende hasta el día de hoy, y el otro día lo escuché, y nuevamente el régimen político de Corea del Norte. ¿Ya? Un candidato que está vigente y que el hombre nuevamente insiste con lo mismo. Que Corea del Norte es una democracia verdadera, que haya libertad, que todo lo que se dice en el mundo entero son mentiras. A ver, existen distintos informes de organismos internacionales absolutamente neutros en materia política, ¿ya? Que son lapidarios contra Corea del Norte, que prácticamente Corea del Norte es como una gran cárcel. Es que es un país cerrado. Cerrado, ¿verdad? En donde a los turistas, claro, le muestran, ¿no es cierto?, como lo que ellos, claro, lo más bueno, claro, ¿te das cuenta? Entonces, a ese señor, que, repito, ahora ya se inscribió de nuevo para la elección presidencial, ¿verdad? Es imposible convencerlo de que Corea del Norte es una dictadura ominosa, oprobiosa, asesina, ¿no? ¿El qué va a decir? Que son mentiras. ¿De acuerdo? Para entrar a Corea del Norte, tú tienes que previamente pedir tu viaje anticipado para que te dejen entrar, porque no dejan entrar a cualquiera al país. ¿Ya? Según el papel de antecedente que tengas, ¿a dónde viajas tú para ese país? ¿A qué vas a ese país? Si tú entras a un pueblo, te apagan las cámaras, tienen su internet solamente para Corea del Norte, no pueden chatear con Corea del Sur, no pueden porque son eliminados también, tienen mucho. Como usted estaba comentando, yo también conversé con una persona que era pinochetista. ¿Ya? Y yo no entendí muy bien, ¿verdad? Pero yo le dije, porque habían varios alegando algo. ¿Ya? Y yo vengo y tiro un promedio y digo, pinochetista por cual, que mata gente. Pero decía antes, digo, no, claro, ¿ya? Esa persona dijo que él venía, daba una orden, pero también venían los que venían más atrás de él, que se pasaban de límite con esa orden. ¿Ya? Yo le digo al Veloso, ande de vaya el profe, y el Veloso viene y le la forra a los dos. Chuta. Entonces, ya si yo le mandé a una pegar, no, él se pasaba a estar más grande. Lo mismo que pasó con Hitler también le da autoridad a matar a ciertas personas, pero ellos mataban más de lo que tenían que matar. Claro, es que ahí, bueno, reitero, ¿verdad? Que esto, correcto, bien, y gracias. De verdad se valora tu aporte, Jaime, te lo juro que es cierto, quiero representar a Víctor en ese sentido. ¿Ya? Matías está igual que... A ver, Matías, ya pues, póngale. Matías. Es sobre Corea del Norte, es lo que quería mencionar. ¿Ya? El país está tan limitado hacia una religión o un sistema militar,
que las personas deben ser obligadas a llorar cuando muere el emperador actual, o ¿Ya? inclusive está tan limitado que no se permiten las llamadas internacionales. Si se es de descubierto una llamada, la persona que la hizo será asesinada al poco tiempo después. Es Mira, porque no permiten la información a través de otros países porque quieren mantenerlo todo ahí. no todo ahí. Y es un país tan horrible que no entiendo cómo alguien puede decir que es mentira. Si no sirve de nada mentir algo que arruinaría algo que no le interesa. Claro, y gracias Matías, y fíjate que es tan cierto lo que tú dices, ¿ya? Y también lo refrenda acá Jaime, nosotros aquí en la sala, que tú, por ejemplo, para entrar a Corea del Norte tienes que poco menos que dar tu mapa de ruta, los lugares donde vas a ir, ¿no es cierto? Allá, por ejemplo, lo mismo que en China, en Google no puedes colocar democracia, se bloquea, sí, oye, de verdad, sí, es como tragicómico el tema, ¿ya? Ninguna noticia externa llega a la gente si no está autorizada por el gobierno. Entonces, eso evidentemente, uno de los ejemplos, ¿verdad?, por el cual, en el caso de Corea del Norte, China, digamos, por estilo, ¿verdad?, está absolutamente contrario a la esencia de la democracia. ¿Ves? Manifestaciones, por ejemplo, como aquí que hubo el 18 de octubre, ¿verdad? El llamado estallido social, ¿no es cierto? Habría sido impensable en China o en Corea del Norte. Una masacre, pero con ganas habría pasado. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, yo no digo que nuestra sociedad no tenga cosas que mejorar, por supuesto, las tiene, evidentemente, la desigualdad, la falta de oportunidades, el tema de género, sin duda, pero sumando y restando no hay donde perderse, o sea, estamos hablando de que, ya, supongamos acá, ninguno de nosotros, vamos a poner, le tenga buena al actual presidente, ¿ya? Lo hizo mal, por ejemplo, ya. Pero no importa, sabemos que el 11 de marzo del 2022, este señor le va a entregar la banda presidencial a que salga elegido. Y no se va a quedar por 4 años más o no, como ha pasado incluso en el continente sudamericano, Matías. Porque los presidentes, ni siquiera quiero nombrar países para, digamos, no ofender, digamos, a nadie. Pero, por ejemplo, claro, pero te digo yo, de repente, el presidente en ejercicio han cambiado la ley y han permitido su reelección, pues. No, como te digo, Claro. no dice nombre, yo lo digo. ¿Eh? De Rusia. ¿Ya? También, Putin, sí, Rusia. no quiso que pasara Bien. el mismo quiso que el poder. Bien. Entonces, Corea tampoco quiere cortar el mando. no, y ahí peor, porque como, No. claro, es como una monarquía, pero dictadura, totalitarismo, es bien curioso el tema, porque, a ver, de hecho, por ejemplo, Kim Jong-un, Sí. él no acepta el título de rey, ¿ya? Él, digamos, es un gobernante y ¿cierto? Oficialmente es como un compañero, digamos, en la lucha. Claro. Claro. Y hay un partido, pues sí, el partido gobernante de Corea del Norte se llama el Partido de los Trabajadores, pero no existe ningún otro partido, solamente ese. ¿Te das cuenta? Entonces, a lo que voy yo, que una democracia, entre otras cosas, además de la libertad de expresión, reunión, todo lo que se quiera, información de movimiento, además debe de respetar sus propias reglas. Entonces, cuando un gobernante, por ejemplo, y estando ya en el poder, cambia la constitución a su gusto para perpetuarse en el mismo, ¿ya? Voy a dar un ejemplo de Centroamérica, Nicaragua, por ejemplo, con el famoso Daniel Ortega, ¿ya? Este señor, ¿verdad? Evidentemente tiene más cara de dictador que de ¿cuánto se llama? Que de demócrata. Muchachos, gracias por los aportes, de verdad, pero incluso esos aportes que ustedes están dando, cosas que se lo agradezco, ¿verdad? Apuntan hacia esto, mira, que la biografía debe tener muchas veces una función educativa y reflexiva, ¿ya? No se trata de solamente presentar lo hecho por una persona, sino que poder discutir me refiero a intercambiar opiniones, frente a eso, ¿ya? ¿Sí? Igual como lo que estamos hablando en el principio, que primero empezamos a hablar de Pablo Escobar, de la mafia, Claro. de todos los tráficos que hubo, como también lo cambiamos a un poco de historia y del gobierno que está hablando. No tan solo nos metimos en la historia de Pablo Escobar en la mafia, que también lo fuimos un poco más atrás que del imperio. Y claro. Cosas, no dejan echar el Corea. El Corea también por el imperio que viene retrocediendo desde año a año, por eso también. Exactamente. ¿No?
Bueno, importante, ¿no es cierto?, todos esos temas, ¿verdad? Y sobre todo, repito, que incluso saliendo de cada uno de los personajes, que es valioso, sin duda, uno se puede apasionar, ¿no es cierto? Pero yo siempre digo que la pasión tiene que ir acompañada de un argumento. Ya uno puede tener pasión argumentativa, sí, ¿ya? Pero a veces de repente cuesta entender que cosas absolutamente indefendibles, hay gente que las defiende, de todos los lados, ojo, ¿ah? De todos los lados. Es como, no sé, pues el día de mañana, ¿verdad? Definiéramos al gobierno militar, es decir, Pinochet y su gobierno, ¿verdad? Como un gobierno democrático, porque no lo fue, evidentemente, ¿ya? Entonces, hacer eso sería tan complicado desde el punto de vista de una biografía, prácticamente, si alguien, por ejemplo, hiciera una obra, ¿ya? Detallando, ¿verdad?, ese régimen, y tildando, ¿no es cierto?, todas las bondades y sin nombrar ninguno de sus notorios defectos, evidentemente sería una mala biografía, ¿ya? Porque, es más, prácticamente sería una obra propagandística, como ocurre, ¿no es cierto?, con este otro señor que cuando plantea y habla de Corea del Norte, ¿ya? Reitero, ustedes búsquenlo, ¿verdad? Es un candidato, ¿ya? Que se está inscrito ya ahora para la próxima elección, tiene muy poco arrastre, por supuesto, pero él, ¿verdad?, está convencido de eso. Y imagínate, ya en la otra elección que también participó este señor, ya tiene cierta edad, y ya decía eso en el tema de Corea del Norte. Incluso a él le plantearon si, ¿cómo fue? Podríamos a lo mejor colocar en Chile algún modelo parecido. Y él no lo descartó. No lo descartó. Bueno, la biografía como subgénero ahora. Entre los géneros literarios narrativos, la biografía posee un mercado editorial importante, así como un conjunto de estudiosos y teóricos en la academia. Entre las discusiones que estos últimos contemplan está la posible imparcialidad u objetividad del género, la fidelidad histórica, etcétera. ¿Ya? Claro, cuesta de repente diferenciar entre una biografía tal cual y más bien una obra de tipo propagandístico, apologético. Ya, palabra enredada, pero apologético es cuando uno presenta una obra en defensa de algo de alguien. Eso se llama apología, ¿ya? Apología. Y el adjetivo de eso es apologético, cuando uno presenta algo, ¿verdad?, como en defensa de. La biografía no sería eso. La biografía más bien está del hecho en sí mismo. Pero, repito, a veces cuesta diferenciar el límite cuando estamos de una obra de apología y cuando estamos hablando de una biografía. ¿Ya? Es posible también llamar biografía, o más comúnmente la reseña histórica biográfica, perdón, o resumen biográfico, a los textos breves que acompañan documentos profesionales o burocráticos, indicando la trayectoria profesional de sus autores, currículum vitae abreviado. O esos textos breves que hacen lo mismo que la trayectoria de un autor o un artista y que acompañan sus productos culturales, discos, libros, etc. ¿Ya? Por ejemplo, en los formatos modernos de currículum, ¿verdad? Un poco incluye esto, ¿ya? Como que espacio para que la persona no solamente coloque, no sé, por sus antecedentes escolares, laborales, etcétera, académicos, sino que también, por ejemplo, visión, misión, así como son las empresas también, ¿eh? ¿Qué características, por ejemplo, tiene como trabajadora, como trabajador de una empresa? O cuál va a ser su aporte. Eso está en los currículum, en los formatos actuales de currículum, ¿ya? En el fondo, un poco más para humanizar el tema, no hacerlo solamente así en lo laboral, ¿ya? Y ahí, ¿verdad? Algún tipo de biografía en el ámbito que estoy hablando, una más bien cómica, ¿ya? Con cierta comicidad, y la otra un poco más formal. Dice, Manolo Izquierdo, dice. Incluso la foto que coloca don Manolo, me quedé con un paquete, ¿verdad? O cambucha ahí. Especialista en el Internet de las cosas. Growth Hacker Ninja. LinkedIn Paladin. SEO en medios bipolar. Digital. Enterprise, padre de Sofía. Tal vez como que esos últimos sean como lo más también tengo un email, ¿ya? Delgado. Vivo en la ciudad de Bogotá, en el barrio Ciudad Berna. Estudié primaria en Zipacón.
bachillerato pedagógico en Mosquera, influenciada por mi madre, que era maestra, ¿ya? Entonces ahí, ¿verdad? También te está señalando, en el fondo, porque aquí estamos hablando, me parece, claro, de una profesora, ¿ya? La colega Sandra, ¿ya? Pero está contando que es profesora, pero de una forma más humana, no tan fría, ¿verdad? Yo llegué, no sé, ¿cómo? Claro, porque, por ejemplo, supongamos que este relato estuviera plagado un poco de la personalidad de esa persona. Tengo un conocido, un hombre de verdad muy culto, muy inteligente, que cada vez que interviene en cosas así, da opinión, él parte tirando una broma, una talla, y la gente se ríe de la talla, y después la esencia de lo que está diciendo, que son cosas interesantísimas, ¿verdad? Se pierde un poco por la tontería que empezó a decir, ¿ya? No es del ámbito escolar, ¿eh? Entonces un día yo se lo dije ese tema, tus intervenciones son muy buenas, pero trata de eliminar que siempre parte como una broma, o como una broma hasta fome a veces, ¿te das cuenta? Entonces, claro, porque sin duda, en un contexto coloquial, entre amigos, por supuesto, uno dice tu estupidez, ¿ya? Es mucha estupidez. Pero a veces en un contexto un poco más formal, desde mi punto de vista, no es tan bueno partir siempre con bromas, porque se pierde un poco el sentido. Ahora, cuando ya uno se da cuenta que el tema está funcionando ya, que está como agarrado, tú puedes intercalar ciertas frases livianas, como ustedes lo han visto. Ya no pretendo en ningún caso ponerme de ejemplo, pero generalmente como que lo personal, pues, parto un poquito como serio, digamos, y después voy pidiendo con una tallita, así. No, pues mi amigo, no, lamentablemente el parte al tiro con bromas. Y a veces alguna bien fome, entonces como que uno lo predispone a no escucharlo porque parte con una tontera. Entonces, y te digo, yo reconozco siendo un señor, ¿verdad? Cultísimo, muy inteligente, que tiene una gran carrera por delante, pero el tema de que siempre parta con talla, a mí no me está gustando. Así que yo se lo he dicho en alguna oportunidad, ¿ya? Que ese tema mejore, ¿no? Porque incluso hasta desde el punto de vista laboral puede hasta ser perjudicado. Ah, este no, pues este todo es broma, este todo es chacota. No, no es así. Y yo sé que no es así, porque es un excelente profesional, diga. Por un lado, igual es bueno que no me para seriedad y estamos ya retomando la clase y usted está viendo como que no le estamos tomando un poquito de atención, así como que lo estamos quedando para abajo. Entonces, como que nos tira la talla para que nosotros lo tengamos y le tomemos más atención. Como que no tan solo se pone serio para que estemos ahí, puse. Entonces, cuando ya lo vea que estamos mucho así o mucho así, como que lo tira a la talla, entonces como que lo prende la suspira, está buena la talla. Claro. Ahora, eso, Jaime, funciona en cursos, tal vez podría ser, ¿no es cierto?, como la realidad actual del CIAPT en esta modalidad. Yo he hecho clases, ¿verdad?, en salas llenas, que yo creo que ni se dan ni cuenta que no tiene una talla. Hay tanto desorden, se terrible. ¿Ya? Hay tanto desorden que de verdad incluso el sentido de la clase muchos chicos no saben cuál es. ¿Ya? Y claro, no, sí, verdad. Hoy día el aula es muy difícil, en tiempos de normalidad. Yo creo que estos espacios, así como estamos hablando ahora, es como lo ideal. Pues. Si le digo a Víctor, chuta, cuando volvamos a la normalidad, Dios nos libre. ¿Ya? Porque es distinto. Acá imagínate, este espacio así. ¿Te das cuenta? ¿Me parece como una intervención? ¿No? Ya. Bien, pues. Entonces, algunas etapas de la biografía. ¿Ya? Por ejemplo, son investigaciones histórico-literarias que recomponen la vida de un personaje, o al menos los instantes más relevantes y representativos de su vida. ¿Ya? Segundo, constituye un género intermedio entre la narración y el ensayo. ¿Ya? 3, aspiran a cierto grado de objetividad, es decir, la fidelidad histórica, sin distorsionar los eventos a conveniencia del biógrafo. Ni omitir eventos que pudieran contradecirle, pero al mismo tiempo pretenden extraer conclusiones, reflexiones y conocimiento a partir de la vida del biografiado. ¿Ya? Claro, porque por ejemplo en la biografía no es un cuento, ¿ya? No es un cuento, pero tampoco es un ensayo, es decir, la biografía, a ver, no es un relato literario, ¿cierto? Con introducción, desenlace, nudo, ¿ya? No es eso, porque estamos hablando de la vida de un personaje, ¿ya? Pero tampoco es un ensayo en el cual solamente sea reflexivo, tiene como algo de ambos géneros, ¿ya? Estamos hablando aquí de la biografía ya como pieza literaria, ¿ya?
Eh, y ahí, por ejemplo, pueden tener una extensión muy diversa. Hay desde voluminosos estudios por tomo, ¿cierto? Una enciclopedia, ¿verdad? Hasta resúmenes muy breves. La verdad es que hoy día un texto biográfico no se recomienda que sea tan largo. No, porque, por ejemplo, ya saben que va, chiquillos, vamos a hacer un trabajo sobre la biografía de Diego Portales. Ya, buena, ya, perfecto, Diego Portales, punto de vista literario. Ya, ¿y dónde está? No, no sé qué les traigo. Y les paso a cada uno 3 libros, ¿ya? De 400 páginas. Uno al ver esa cuestión te da sueño, a cualquiera. Entonces, claro, generalmente se intenta que en la presentación de una biografía debe ser así como más bien dinámica, amigable, ¿ya? No tanto bla bla porque generalmente te puede perder, ¿ya? Y hay algunos datos de la vida, por ejemplo, de Jesús, entendiendo aquí a Cristo, ¿verdad?, como un personaje histórico, ¿cierto? Partía, por ejemplo, su nombre original no era Jesús, sino que Yeshua, o Yeshua, el Jesús, Yeshua, claro. Deja agrandarlo un poquito ahí. Claro, porque Jesús era su nombre pasado castellano, ¿ya? Que significa Yeshua o Yeshua, Jesús, perdón, Yahvé salva, o sea, Dios salva, ¿ya? Su familia, José, María, Isabel, su tía, Juan, su primo, Juan Bautista, Santiago, que hay estudios, ¿verdad?, que apuntan a que Santiago, el que fue el jefe de la primera iglesia, ¿no es cierto?, en Jerusalén, habría sido hermano de Jesús, ¿ya? Incluso le decían, Santiago el hermano de Jesús. Bueno, ¿dónde se supone que nació? El año 6 antes de Cristo, mira. O sea, de acuerdo con esto, Jesús nació antes de Cristo. Fue un tema de los calendarios que se tuvieron que acomodar, ¿verdad? Entonces, el año 1 estaba mal calculado. Por ende, el año que nació Jesús sería antes de ese año, ¿ya? Sería antes de Cristo. Idioma, hablaba arameo y hebreo. Hebreo era el idioma antiguo de los judíos, que después cuando se mezcló con los pueblos de la tierra prometida, Canaán, ¿verdad?, los filisteos, todos estos pueblos, se transforma y llega al arameo, que es el que se hablaba en tiempo de Jesús. ¿Dónde vivía Jesús? En Nazaret, ¿ya? Y luego se pierde su rastro, aunque se sabe que murió en Jerusalén, ¿ya? Oficio, carpintero, después predicador. Yo también he leído estudios, ¿verdad?, que dicen que tal vez carpintero es un error de traducción, ¿ya? Que José, por ejemplo, no era carpintero, era más bien arquitecto, ¿ya?, o constructor, y que la palabra carpintero, ¿no es cierto?, llegó mal traducida hasta el castellano. Porque recuerden, mi gente, los evangelios fueron escritos en arameo y en hebreo. De ahí pasó al griego, pasó al latín, pasó al castellano, o sea, mínimo 4 idiomas. Entonces, sin duda, en las traducciones ha habido errores, claro, errores de traducción, ¿te das cuenta? Incluso yo he leído otros errores que incluso hasta nos pueden impactar un poco la fe, digamos. Ya. Posición social, ya, pobre. Yo ahí tengo mi discrepancia. Uno puede discrepar, si aquí no estamos hablando de un texto sagrado aquí. A ver, considerando, vamos a suponer que José haya sido carpintero, asumiendo lo que siempre se ha dicho. Bueno, la verdad es que, dada la importancia que tenía el trabajo de carpintería en esa época, sobre todo, es difícil que la familia de Jesús haya sido pobre. Como, de partida, es sabido que José tenía un taller de partida. Ya, por lo tanto, es más bien un estrato medio. ¿Ya? Lo que pasa es que Jesús nace en la pobreza a partir, ¿verdad?, de que nace en Belén, en un pesebre, todo eso. Pero eso es un tema circunstancial. Pero la familia de Jesús no era pobre, como hoy día entendemos pobreza ahora. ¿Ya? Bueno, religión, originalmente era un judío practicante, ¿verdad? De tipo laico, no era del clero, ¿cierto? Incluso a él, en el trato, a Jesús, por ejemplo, en muchas partes del Evangelio dice, lo tratan de rabí, ¿ya? Y rabí significa maestro, que le enseña la palabra de Dios, ¿verdad?, en la sinagoga, es el rabí, ¿ya? De hecho, incluso el rabí, hoy día se dice rabino, que es como, ¿Rabí o rabí? Rabí, con B larga, con B alta, rabí, con tilde en la I. Y de rabí deriva rabino, que es como, por así decirlo, el pastor judío, del judaísmo actual. En una época, me parece que, no estoy seguro, pero no estoy seguro, lo recalco, que don Francisco fue rabino. Me parece
que pasó por esa función, digamos. En todo caso, no es un tema que, alguien que cree, estudia, no. Ya, no, se estudia para eso, ¿verdad? Por lo general, un rabino, sus hijos tienen ciertas o facilidades para hacerlo también, ¿ya? Un rabino, por ejemplo, sus hijos tienen también más chance también de hacerlo, ¿ya? Bueno, la biografía del Dalai Lama, ¿no es cierto? Desde 1642 hasta el 59, Dalai Lama, los monjes del monasterio amarillo, designan a su reencarnación en un niño de corta edad. Está elegido previamente, ¿eh? Lo que pasa es que el Dalai Lama saltó al conocimiento mundial, ¿verdad? Fundamentalmente por ¿cuánto se llama? Por la invasión de los chinos comunistas, ¿verdad? La China comunista al Tíbet. Entonces el último Dalai Lama tuvo que huir, ¿ya? Disfrazado, etc. Claro. De hecho, Mecano, el grupo Mecano tenía una canción del Dalai Lama que un poco contaba eso, ¿ya? Chicos, chicas, les voy a mostrar, tanto que nos queda, que no es tanto, dejo material, ¿verdad?, para mañana, ¿ya? Un poco la pregunta esencial, ¿ya? Dice, lee detenidamente los pasos principales para confeccionar una biografía. Una vez leídos dichos pasos, mínimo, ya. Por lo tanto, su énfasis es el relato, ¿ya? Acá no sirve, por ejemplo, usted haga una línea de tiempo, eso es un ejercicio que es válido hacerlo, ¿ah? Pero que usted haga una línea de tiempo, ¿cierto? Y diga, ya, nació en tal fecha, no, ¿ya? Lo importante es que usted cuente un poco el relato, ¿verdad?, de algún miembro de su familia. ¿Por qué lo hicimos así? Porque podemos haber dicho, ya, haga una biografía sobre un personaje conocido. Ya, la idea es que usted la haga, ¿ya? Usted sabe que San Google resiste mucho. Entonces, el tema que usted la haga. No se compliquen demasiado, son los mínimos requerimientos formales que se les piden, ¿ya? También puedes incluir breves impresiones y opiniones acerca de la vida de que estás biografiando. Recuerden que si estamos hablando de la biografía como una obra literaria, acá, imagínate, entre 15, 30 líneas, ¿verdad? Usted ve ahí, por modesta que sea, evidentemente estamos hablando de un relato con ciertos elementos literarios. Ya supongamos que usted va a elegir la vida de, no sé, de su madre. Estoy inventando un ejemplo, ¿eh? Parte de lo formal, su nombre completo, dónde nació, ¿verdad? Tal vez, si usted sabe, nosotros le puede preguntar si la tiene como usted, ¿verdad? Dónde estudió, ¿cierto? Cómo, ¿cierto? Qué ocupación siguió, qué trabajo, no sé, ¿ya? Y puede intercalar opiniones suyas con respecto a lo que está relatando. Esas opiniones deben ser breves, ¿ya? Y que no deformen el relato completo. Es decir, si usted está opinando, por ejemplo, de un aspecto de la vida del biografiado o biografiada, ¿verdad? Que esa opinión no copie el relato completo, porque si no se va a transformar más bien en un ensayo y no en una biografía, ¿ya? Supongamos que usted va a elegir, no sé, para un paciente que a lo mejor usted no le tiene mucha buena. Puede pasar, ¿no es cierto? Ya. Por lo mismo, de repente puede intercalar, por ejemplo, ese distanciamiento, claro que puede hacerlo, sin duda, ¿ya? Pero que eso sea justamente como dice ahí, una breve impresión y opinión acerca de la vida de que está hablando, que eso no ocupe todo el relato, porque si no, no va a ser una biografía, sino que sería una reflexión sobre la persona que usted está hablando, ¿ya? Si está fallecido, colocar, ¿no es cierto?, su fecha de nacimiento, de nacimiento y fallecimiento, ¿verdad? Y todo eso. No se compliquen, no es un tema demasiado extenso, ¿verdad? Ahí pusimos 15 líneas porque de verdad, de hecho, cuando revisamos, ¿no es cierto?, los diálogos directo, por buena onda, no, acá tiene poquito, ¿cierto? La ortografía, muchachos,
es importante, ¿ya? El acto presentando un trabajo un poquito más formal no puede ir plagado de falta ortográfica, ¿ya? No puede ir plagado de falta ortográfica. Por ejemplo, mira, en un detalle, ya mientras copia eso ahí, Jaime. Por ejemplo, yo digo, a ver, como una interjección, ¿no es cierto? A ver, muchachos. Ese a ver se escribe así. A ver. Yo, ¿cuántas veces en los chats ¿eh? O también puede ser sinónimo de bien, un haber, los haberes. Y así, pues, errores que a veces uno comete. Mira, te digo, y a ese ámbito, no solamente estudiantiles, yo he visto así, mira, decisión, para tomar la decisión. Pregunto, ¿por qué está malo eso? Yo digo, está malo, está mal escrito. ¿Por qué está mal escrito? ¿Mm? ¿O está bien? Mira, después vuelvo ahí. La decisión, ¿por qué está mal escrito? Rápido. Sí. No, pues. Es al revés, pues, muchachos. CS. Ya, ya, correcto, ¿eh? Eso es el motivo. Y mucha gente lo escribe así, pues. Estoy diciendo un ejemplo que me acuerdo ahora, ¿ya? Tanto significa como no importar. ¿Ya? Usted propone es decisión de decidir, ¿no es cierto? Pero si ya, por ejemplo, estamos, eh, no sé, pues está usted como apoderado, como apoderada, está escribiendo, ¿verdad?, una nota al profesor